Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Agenda Económica acá por las pantallas de CNN Chile en este día jueves 25 de junio, la jornada post aprobación en general del proyecto de reforma de mega reconstrucción, este plan de reconstrucción nacional que pasó su primera valla en el Congreso Nacional, pero ahora viene también una parte bastante compleja que va a tener ahí bastantes puntos por revisar, la discusión en particular, y también cuáles son las estrategias que está revisando el Ejecutivo para poder alcanzar ciertos acuerdos, en particular con la oposición. Hay distintas medidas, una de ellas, por ejemplo, el crédito tributario al empleo, también lo que tiene que ver con la invariabilidad tributaria y una serie de puntos que están contemplados en este paquete de más de 40 medidas que ahora sigue su tramitación, por cierto, con las dificultades que eso también conlleva. Nuestra compañera Pilar Gutiérrez nos resume todo eso en el siguiente informe. Así el gobierno festejaba el primer triunfo en el Senado. Con 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención, el proyecto de reconstrucción se aprobó en general. El estrecho resultado da cuenta de la importancia que va a tener la próxima etapa, la discusión en particular. Las diferencias se tienen que zanjar democráticamente y agradezco el apoyo de todos los parlamentarios el día de ayer con la aprobación de la idea de legislar del proyecto de reconstrucción y espero que a partir de ahora, en la discusión particular, se puedan abrir diálogos para poder confrontar las ideas. Negociaciones que serán clave para que la iniciativa logre salir adelante. Temas como la invariabilidad tributaria, la reformulación de la franquicia tributaria Cense y la focalización del crédito al empleo han estado al centro de la discusión. Yo sé que hay una conversación vigente por parte del ministro Quirós, por parte del ministro Alvarado, que han manifestado una apertura a recoger propuestas. Hay una oportunidad para la oposición y yo no quiero cerrar esa puerta nunca. El Parlamento es un lugar y la política tiene que generar un valor agregado. El diálogo, ojalá que exista, que el ministro esté disponible a escuchar, a tomar las propuestas. En el financiamiento tiene problemas también en la propuesta de menor recaudación, en definitiva. Si se quiere instalar que la oposición no ha hecho propuestas, es falso. Ha habido propuestas, ha habido apertura al diálogo por parte nuestra en distintas instancias, desde todos los sectores. El crédito tributario al empleo ha sido cuestionado por su alto costo fiscal, que asciende a 1.400 millones de dólares, y por las dudas sobre los efectos reales que pueda lograr en cuanto a la reactivación del mercado laboral. La focalización del crédito tributario es una buena solución. Con todo, esto es una medida de mantención de empleo más que de creación de empleo. Todo esto en un escenario donde los recursos públicos obviamente son escasos. El gobierno estaría buscando focalizar este beneficio en mujeres y jóvenes, permitiendo un descuento mayor en los impuestos cuando se contrate a estos grupos de la población. También ha resonado la idea de enfocarlo en personas cuyos roles puedan ser reemplazados por las tecnologías y que trabajen en ciertos sectores de la economía. Es posible hacerlo a un menor costo fiscal. El incentivo no debe ser de carácter permanente. El periodo razonable óptimo para otorgar estos incentivos está entre 9 meses hasta 2 años. El otro tema donde habrá modificaciones del Ejecutivo es en reducir los años en que aplica la invariabilidad tributaria y agregar una prima a cambio de ese seguro. Si son 20 o 25 años, si el umbral son 50 millones de dólares, más, menos, es parte de la negociación parlamentaria. Me parece muy bien que haya la flexibilidad de acordar aquellos parámetros que les parecen más razonables, pero que se persevere en la iniciativa de la invariabilidad, porque es una señal muy importante. El gobierno también confirmó que van a reponer la franquicia tributaria Cense, lo que fue parte del acuerdo en la Cámara de Diputados, ya que inicialmente se habló de eliminarla. Entre los ajustes, el Ejecutivo buscará reducir el 1% que actualmente las empresas pueden descontar de la planilla de remuneraciones, pero hay otras propuestas también. En los últimos 10 años, en promedio, no más del 4 o 5% del total de franquicia iba a pequeñas y medianas empresas. Existe la intención en el Parlamento de discutir ese punto en particular. Tenemos que ir también a las modificaciones de calidad. Nosotros creemos que ahora llegó el momento de incorporar, por ejemplo, criterios como de evaluación de los cursos. En la oposición suman otras peticiones. Por ejemplo, en la exención del pago de contribuciones para adultos mayores, piden que este beneficio no sea universal. Tiene que haber un umbral. Hay que focalizar. ¿En base a qué? A la vulnerabilidad social y a la tasación fiscal que tenga la vivienda. Y así podemos hacer una ecuación razonable
focalizando a quien le corresponde y compensando todo eso en el tema municipal, que es el Fondo Común Municipal, porque no hay un deterioro en los municipios. Habrá que ver cómo reciben los parlamentarios las indicaciones del Ejecutivo, para lo que hay plazo hasta el 6 de julio. Además de estos temas, en conversación con T13 Radio, el ministro de Hacienda adelantó que van a reponer el polémico artículo sobre la propiedad intelectual, con algunas modificaciones. Vamos a cambiar de tema y les cuento que durante este miércoles el nuevo presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, expuso en la Cámara de Diputados. Esto en relación precisamente a las nuevas tareas en las cuales se está enfocando la cuprífera estatal, también teniendo en consideración que la lidera una nueva administración. Acá se tocaron distintos puntos que ya habían sido también en parte adelantados por algunos medios de comunicación, entre ellos la evaluación que realiza Codelco de la opción de vender algunos activos. Acá entonces Fontaine explicó en esta comisión, en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, que eso es una posibilidad, que toda compañía puede constantemente estar evaluando ahí sus distintos movimientos, vender por ejemplo los activos o invertirlos en otra cosa. También ahí señaló otros puntos, entre comillas, para dar una especie de calma ante estos comentarios o ante esta posibilidad, porque de hecho los propios parlamentarios en la instancia le hicieron preguntas en relación a estos puntos. Los invito a que pasemos a revisar un compacto de la exposición de Bernardo Fontaine en esa instancia. Vamos a buscar mejorar los excedentes que el Estado entrega al fisco, lo que implica obviamente mejorar las operaciones, rentabilizarlas, buscando no aumentar de la manera como se ha hecho los niveles de deuda. Implica también evaluar las inversiones y ver cuáles son las inversiones que vamos a hacer en este periodo y cuáles vamos a hacer más adelante, porque hay que priorizar la cartera de inversiones. Implica también acelerar, profundizar y ampliar las alianzas público-privadas que ya ha venido desarrollando Codelco en el pasado reciente. Y implica también evaluar los activos que tiene Codelco para ver si tiene sentido o no quedarse con todos, venderlos o asociarse de alguna forma. Efectivamente, eso es una posibilidad. Toda compañía en la tierra, ¿verdad?, evalúa constantemente si es mejor negocio quedarse con lo que tiene o venderlo e invertir en otra cosa. Así que eso no tiene ninguna novedad, especialmente una compañía que tiene el nivel de deuda y que tiene proyectos de inversión que no puede financiar en el futuro continuando con el aumento de deuda, tiene que buscar otros mecanismos de financiamiento, entre los cuales puede, y quiero ser bien enfático que en él puede, estar el vender algunos activos. Si acaso estos fueran los proyectos más rentables para la compañía, obviamente sería una tontera dependerse de ellos. Eso es parte del trabajo que nos va a tomar los próximos meses. Nos quedamos con Codelco y el mundo de la minería, porque de hecho Codelco y Anglo American llegaron a un acuerdo histórico para implementar un plan que les va a permitir a ambas compañías sumar 2,7 millones de toneladas de cobre, esto con la implementación entonces de este plan en conjunto en las minas Andina y Los Bronces. Con esta nueva estrategia se podría acceder, como ya se los mencionaba, a 2,7 millones de toneladas de cobre adicionales durante un periodo de 21 años, el equivalente a 120.000 toneladas anuales adicionales de producción. Además, se generarían al menos 5.000 millones de dólares en valor incremental antes de impuestos, una cantidad que será distribuida entre ambas compañías de acuerdo a lo que se dio a conocer a través de un comunicado. La implementación de este plan depende de la obtención de permisos ambientales correspondientes, los que se prevé podrían estar listos de acá al año 2030. Seguimos con informaciones porque hubo una decisión en torno al caso Australis y es lo que están viendo ustedes en pantalla, porque la Corte de Apelaciones invalidó un fallo que había ordenado al empresario Isidoro Quiroga a pagar 300 millones de dólares a la empresa china Joybio. Todo esto en el marco de este caso, este controversial caso Australis, que tuvo su inicio porque la compañía asiática acusó
haber pagado un sobreprecio en la compraventa de la Salmonella Australis Seafoods, que en ese momento era controlada por Quiroga. Esa operación fue cerrada en el año 2019 por 920 millones de dólares. En agosto del año pasado, el tribunal arbitral determinó que Quiroga debía pagar cerca de 300 millones de dólares a esta empresa entonces por esta acusación de sobreprecio que se había realizado, decisión que ahora fue revertida con este fallo de la Corte de Apelaciones. Con esta información hacemos la pausa, pero ya volvemos con más noticias acá en Agenda Económica. Ya estamos de vuelta con esta edición de Agenda Económica acá por las pantallas de CNN Chile. Tras la aprobación en general del proyecto de mega reforma, surgen distintas dudas en relación a cómo se va a dar la discusión en particular de este proyecto y cuáles van a ser los puntos que también el Ejecutivo va a intentar negociar, en particular con la oposición, para poder sumar apoyos. Uno de esos puntos es el crédito tributario al empleo. Hay un estudio, de hecho, que evaluó cuáles serían en el fondo los efectos que se podría conseguir con la aplicación de este tipo de herramienta en el mercado laboral de nuestro país, haciendo una comparativa entre distintas otras naciones que hicieron algo similar. Pasemos a revisar parte de una conversación que tuvimos con el autor de ese estudio acá en Agenda Económica. Maximiliano, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias por la invitación. Primero, lo que sabemos, Maximiliano, de este estudio del cual tú eres autor, es que se tomó en consideración distintos países y en el fondo se hizo esta especie de comparación de cómo habían funcionado ciertas políticas bastante similares. Cuéntanos un poco sobre el estudio en sí y lo que arrojó finalmente las principales conclusiones que se desprenden de esta comparación. Sí, claro. Lo que hace el informe básicamente es tomar experiencias comparadas y ver lo que dice la literatura súper bien publicada al respecto, de modelos similares o diseños similares de lo que se propone acá. Y el antecedente más directo, y de hecho es casi, no calcadamente, digamos, similar a lo que va a ocurrir acá en Chile, pero el antecedente más directo es lo que se aplicó en Francia, que es básicamente un crédito tributario en empleo, pero con un diseño un poco distinto a lo que se propone acá, pero es esencialmente lo más directo que se tiene en términos de diseño o lo que se quiere replicar acá en Chile. Y a su vez el estudio toma la experiencia de otros países, Suecia, Finlandia y Colombia, pero el diseño no es tan directo o aplicable a lo que está en Chile por el hecho de que el diseño de acá en Chile, y al igual que el de Francia, es un crédito tributario en empleo, mientras que en el caso de Suecia, Finlandia y Colombia son básicamente subsidios a las cotizaciones previsionales. Uh-huh. Y es por esta razón que el caso de Francia en el estudio está, digamos, destacado porque es, de nuevo, el antecedente más directo o el diseño más similar a lo que se pretende replicar acá en Chile. Uh-huh. Sabemos también, Maximiliano, que en el caso directo de nuestro país hay tasas importantes de población informal en cuanto al trabajo, que también es una de las cosas que se ha buscado en el fondo revertir. Lo hemos visto también en los últimos reportes de empleo y ese factor también es importante de acuerdo a lo que se desglosa en este estudio en relación a cómo podría funcionar esta herramienta para ir disminuyendo en el fondo, pasar en el fondo de contratación informal a formalizar esos empleos. Claro, el tema con el crédito tributario es que tiene dos objetivos al final del día. O sea, estamos en un contexto, primero que nada, de un mercado laboral bastante debilitado desde el retorno, digamos, a la normalidad luego de la pandemia, con tasas de desempleo superior en promedio desde 2022 a lo que se veía en el periodo prepandemia. Si uno toma los trimestres móviles de 2010 a 2019, aproximadamente 1,5 puntos porcentuales superior a lo que se vio en ese periodo en términos de tasa de desempleo. Entonces el crédito va enfocado a dos puntos principales. Primero, generar nuevo empleo, ¿sí? en la medida en que hace más barata la contratación de trabajadores formales. Y segundo, formalizar a los actuales, digamos, informales, ¿sí? Que son dos conceptos distintos, generar nuevo empleo y formalizar a aquellos que están informales, por ejemplo, en una empresa. Y en ese sentido, claro, o sea, el caso de Francia, lo que muestra la evidencia es que efectivamente el efecto en empleo fue nulo,
si bien hubieron beneficios, pero el efecto en nuevo empleo fue nulo y los beneficios básicamente se repartieron entre la empresa misma al tener mayores márgenes, es decir, mayores ingresos, Ajá. y por otro lado, el alza en los salarios de los trabajadores calificados. Y al igual que en el caso de Chile, el objetivo, la población objetivo del programa era población, digamos, o trabajadores de baja calificación en firmas o empresas altamente intensivas en trabajo no calificado, ¿sí? El caso de Chile es exactamente el mismo objetivo, tratar de incentivar la formalización y el nuevo empleo en firmas o empresas altamente intensivas en trabajo no calificado, ¿sí? En Maximiliano. base a tu pregunta... No, te escucho. Adelante. Sí, en base a tu pregunta, la informalidad o el nivel de informalidad obviamente es relevante para los beneficios que puede traer al final el programa, porque en Francia lo que se ve son efectos prácticamente nulos en la contratación. ¿Por qué? Porque Francia es un país con un mercado laboral altamente formal. De hecho, el último dato de 2025, el nivel de informalidad en Francia es de 3,8%. En Chile ronda entre 25 a 27%. O sea, Chile es un mercado bastante más informal que Francia. Y por tanto, obviamente Francia tenía poco que ganar respecto a formalizar más trabajadores, porque ya es un mercado muy formal. Entonces, marginalmente, el retorno es muy pequeño al hacer un programa como este. En el caso de Chile, obviamente, tenemos más margen, entre comillas, para ganar un poquito más. Exacto. A eso apuntaba también mi pregunta, y que también es parte de las conclusiones que se entregan en este estudio, de mi siguiente pregunta. Pero también hay otras conclusiones que abordan. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el costo fiscal asociado a una medida de esta envergadura, que también ha sido un tema bastante discutido durante la tramitación de este proyecto de reconstrucción por distintas entidades, el Consejo Fiscal Autónomo, algunos especialistas también, otros analistas que señalan que una medida de estas características debería garantizar, en el fondo, que tenga efectos para contrarrestar el costo que va a significar. ¿Cómo se ve también eso en relación al estudio que ustedes pudieron levantar? A ver, hay dos cosas aquí. El costo fiscal, digamos, es bastante previsible. Y en el caso de Francia, quedó evidente que el costo fiscal fue muy, muy alto. En 2015 llegó a ser aproximadamente 0,8% del PIB. Fue un costo fiscal muy, muy alto. Y de hecho, por el mismo costo fiscal, Francia eliminó el programa. Entonces acá hay que distinguir entre el costo fiscal y los beneficios en el mercado laboral, ¿ya? En el caso de Chile es muy probable que efectivamente existan beneficios porque tenemos más margen de mejora en relación a Francia, porque de nuevo el mercado laboral de Chile es bastante más informal que el francés, tenemos mayores tasas de desempleo y por tanto tenemos algo más margen para ganar, ¿sí? El tema es que, dado que probablemente existan beneficios, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a comprometer esta cantidad de recursos? Que de acuerdo al mismo informe del Consejo Fiscal Autónomo, esta es la segunda medida con mayor costo fiscal del proyecto de reconstrucción nacional, después de la baja del impuesto de nueva categoría. Entonces, dado el contexto de estrechez fiscal, ¿estamos dispuestos a comprometer esta cantidad de recursos? De acuerdo al mismo informe del Consejo Fiscal Autónomo, esto llegaría a ser en su punto máximo aproximadamente 0,4 puntos del PIB en 2027, dado los probablemente beneficios que van a existir, sí, van a existir, pero la pregunta es qué tan grandes van a ser esos beneficios en términos del mercado laboral, quién se va a llevar esos beneficios, se lo va a llevar la empresa, se lo va a llevar los trabajadores, y si se lo reparten, pues también puede ser eso también, como ocurrió en Francia, entre trabajadores y empresa, y si se lo llevan los trabajadores, ¿qué tipo de trabajadores se lo va a llevar? Se lo va a llevar el trabajo calificado, como fue en Francia, y se lo va a llevar los trabajadores en forma de mayor empleo, mayores salarios o combinación de todos los anteriores. Entonces, obviamente hay que ponderar el efecto del programa tanto en los beneficios del proyecto mismo en el mercado laboral, así como el costo fiscal que va a ser, de nuevo, como dice el mismo Consejo Fiscal Autónomo, bastante significativo. Bueno, hay que quedar también atentos, por cierto, así es que un instrumento como este tipo de estudios, sirve también de insumo para lo que resta de discusión sobre esta iniciativa. Tú ya lo decías, es una de las segundas medidas más costosas dentro de este gran paquete que se está proponiendo, que se está discutiendo, y que el costo fiscal en el fondo es también una de las principales puntos de tope para poder avanzar en esta tramitación o en el fondo con esta iniciativa en general. Maximiliano Villalobos, investigador del Centro de Estudios Financieros de la Escuela de Negocios de la Universidad de los Andes, muchas gracias por ayudarnos a entender parte de este estudio y también por compartirnos las conclusiones tan relevantes para la discusión actual en nuestro país. Gracias a ustedes.
con esto damos fin a la edición de Agenda Económica del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. La invitación es a que se mantengan en la sintonía de CNN Chile porque ya vienen más informaciones. Que estén muy bien.